En un mundo lleno de expertos en todo, aquí nadie nunca dijo. Un podcast sin mame. Cumplir 40 años es todo un tema en la vida para hombres, para mujeres, sobre todo si es de edad. Pero cumplir 40 años en una profesión, seguir con la pasión, con las ganas de levantarte, de hacerlo, de llevar nuevos proyectos, de aparecer a cuadro y de interpretar muchas vidas aparte de las tuyas, es muy complicado. Y mi invitado de hoy, pues, cumple 40 años, no de edad, pero sí de trayectoria artística. Es poblano, es especialmente de Huauchinango, serrano. Lleva, pues, casi 40 años, ya está por cumplir 40 años de trayectoria. Empezó, si no mal me he informado, en 1986, o sea, yo tenía como 2 años. Empezó su carrera como actor en Puebla, con Fernando Soler, la Academia de Fernando Soler, y bueno, me da muchísimo gusto que el día de hoy esté con nosotros Ángel Cerro. Mi queridísima Alejandra, es un placer estar aquí contigo. Gracias por tus palabras. Gracias a ti por estar aquí, por festejar los 40. Yo también estoy cumpliendo 40 años. Sí, tú estás cumpliendo 40, pero de edad. De edad. ¿no? Sí. Está genial. Pues sí, es un placer estar contigo y estar contigo hablando de esto, de la trayectoria, porque no es una jactancia, no es un asunto de presunción, es un asunto de orgullo por permanecer, como digo yo, 40 años de ser 100% escénico. Wow. Y no es fácil, pero no lo digo como queja, lo digo que no es fácil, pero cuando tienes asumido un oficio y es lo que decides que es lo que tiene que ser el resto de tu vida hasta que te vayas de esta dimensión, es un placer. No, y más poderlo, o sea, una vez que ya decidiste, lo llevaste a cabo, y más un tema artístico porque por lo general en este país se nos dice, vas a vivir del arte, te vas a morir de hambre. Y es cierto, es cierto. Difícil. Tenemos que buscar ciertas rutas, ¿no? No sé, ahorita me vas a contar cómo sostiene por lo menos el arranque un actor. Sí. ¿No? O sea, ¿tú decides ser actor desde muy chavito? Yo decido ser actor, me decido ya entrarle, no tan chavito, a los 24. Ok. Por azares de la vida, previo a esto, estuve metido en el contexto de la economía. Okay. De hecho, tuve un trabajo en ese terreno. Mi último trabajo hace muchos años fue aquí en la armadora Volkswagen. Ok. Hasta que un día, literal, desperté en el baño y dije, ¿por qué estoy con una crisis? De los 20. Pues sí, tenía yo 24 años, ¿no? Sí, claro, sí. Pero estaba yo a disgusto, tenía un gran trabajo y yo decía, ¿por qué estoy con esta rareza? Dije, pues ya me acordé si yo en la secundaria y la prepa pensé que quería ser actor. Uh-huh. Y quiero ser actor. Uh-huh. Y a partir de ello, busqué una escuela para empezar a estudiar teatro a los 24 años, trabajando en esta empresa. Y me encontré con lo que en aquel entonces existía como Instituto de Teatro de Puebla, del maestro Manuel Reigadas. Ok. Que además en aquel entonces, antes de ser Espacio 1900, en aquel entonces era no digo que después ya no lo fuera, pero tuvimos la suerte, los que estuvimos en esa generación, de tener grandes maestros que el maestro Reigadas traía de Ciudad de México. Grandes maestros de verdad, muy buenos maestros, entre ellos Antonio González Caballero, que fue un hombre que, aparte de ser un gran maestro, un día me dijo, usted un día se va a tener que ir de acá si quiere dedicarse a esto con más fuerza profesional. Híjole. Ya Qué duro. No, claro. Y sí, tenía razón. Bueno, y más en ese tiempo, Sí. Estamos hablando de los años 80, más o menos. Sí. En 84, ese tiempo 85. era todo centralizado. La Ciudad de México, ahí pasaba Sí. todo, y aquí pues, Pasaba poquito. pasaban cosas. Algunas cositas. Pero el tema era pues la rentabilidad profesional, porque además ahora ya hay facultades de artes escénicas en Puebla. En aquel entonces estaba el Instituto de Teatro, estaba otra escuela, la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, que la dirigía la maestra Olga Ibáñez. O sea, había grupos, Uh-huh. pero Sí, era pero difícil. era para románticos. Era romántico. Totalmente. Sí. O sea, ¿ya tenías una familia en ese entonces? Todavía no. Ya me había casado. Ya. También Yo estaba casado también solo porque una se vez. casan muy jóvenes, Sí. muchachos, todavía sin vocación. Luego me convertí en un monógamo consecutivo, fíjate, no un infiel. Ok. Un monógamo consecutivo. Ok. Pero en aquel entonces estaba casado con la madre de mis hijas, con la que actualmente tengo una gran relación
humana, personal, extraordinaria, y de ahí surgieron 2 hijas, Ok. Penélope y Andrea, pero ya había nacido Penélope. Cuando decides, ¿qué es que quiero ser actor? Ya me imagino a tu esposa, porque en la Volkswagen siempre he sabido que se gana bien. Se ¿no? gana, sí, se gana muy y hay, bien. y hay forma de ir creciendo y retirarte Sí. joven, tener tu lana, y de pronto decide el señor que quiere ser actor. Así es. Porque, bueno, entro a estudiar y sigo manteniendo mi trabajo de oficina Ujú. en la Volkswagen. Y en eso, en el año 85, un amigo, que por cierto le perdí la pista hace muchos años, Oscar Santamaría, que también era director, pero él estaba como mezclado más en la universidad, en la UAP, que en aquel entonces era la UAP. La La guapachosa. guapachosa. Y me dice, oye, fíjate que hay un hombre que conozco que va a venir a poner un teatro a Puebla. Y le digo, ok. Y me llevó a una vecindad Ujú. con lavaderos en el Sí. patio, ahí en la 5 Poniente 318, que ahora es una casa de antorcha campesina, pero que entonces era una casa vecindad y pertenecía a un sindicato de panaderos. Ah, mira qué bonito. Entonces estaba la vecindad con sus lavaderos Ujú. en el patio y de este lado un auditorio, que era el auditorio del sindicato de panaderos. Ok. Él fue el que le sugirió a Fernando que pusiera ahí un teatro. Pues claro, cuando yo entré dije, ¿cómo van a hacer aquí un teatro? Pues si está toda la vecindad está habitada, Ujú. el auditorio pues prácticamente lo usaban para sus sesiones, pero no estaba muy descuidado. Total que esa persona era Fernando Soler Pallavicini, Ok. hijo de Julián Soler, de Qué la famosa maravilla. dinastía de los Soler. Julián Soler era el flaquito, el más flaquito. El guapo. Ah, era el guapo. El guapo. Porque el Había flaquito uno era Andrés, flaco, ¿no? Flaquito era Andrés y Julián era el más Uno severo. guapo. Sí, Ajá, sí. y Fernando era el más severo, el más Ok, fuerte, ok. Fernando. El Soler. de la oveja negra. Ajá. Ujú. El otro que era como más comediante era Andrés. Sí. Luego había uno gordito que era Domingo. Ok, Y Julián era el más galán y fue más director que actor. ok. Oye, pero qué familia, ¿no? Es que sí son una... También el tema de los actores viene mucho con dinastías, ¿no? Como Pues también de los cantantes. En sí. México es como algo que se hereda, porque de ahí salieron Luján, los Changuerotti, Ajá. ¿no? Vienen de Esa los Soler. etapa, creo que tiene que ver con esa etapa del cine. Ujú. Porque después, digo, sí ha seguido habiendo como descendencias, pero no de esa magnitud. Sí. Como dices tú, los Changuerotti, que poca gente sabe toda esa Sí, vinculación. sí, sí. Changuerotti, papá, el del cine, era esposo de Mercedes Soler, Sí, sí. ¿no? también hermana de los Soler. Claro, y luego o sea, decía una mezcla y con los Fábregas y todo, o sea, Sí. sí, Ajá. era como todo un círculo, Sí. ¿no? Y de pronto tú como poblano, o sea, querer pertenecer a un tema tan complicado, aparte como el teatro. Sí. O sea, tienes que saber leer, tienes que saber plantarte, tienes que saber cambiar de piel, Hay que tener estudiarle. buena dicción, hay que estudiar Estudiarle. para ser actor, Sí. porque todavía no te tocaba el tema de Televisa, supongo, ¿no? No. O sea, no ibas para allá. No, ahorita llegamos a ese Sí, punto, sí, pero sí. no. El sueño absoluto y el placer absoluto era subirse al escenario teatral. Mucha gente me dice, ¿y qué tu familia? Hablando de las... Ujú. Dije, no, pues yo me crié con mi abuela, que hace un rato comentabas que de mi familia de Huauchinango. Yo no tuve la fortuna de nacer en Huauchinango. Mis parientes, Los Egbe, los Egbe, Sanén, Ujú. ellos sí. Y yo iba seguido allá. De hecho, viví una temporada allá en Huauchinango con una de mis hermanas. Pero yo nací aquí en Puebla, en el barrio de Los Sapos. Ok. ¿Sí? Que también me da siempre mucho orgullo y mucho placer siempre que regreso a Puebla. No hay manera que no pase yo al barrio a echarme una pasita, echarme una chela. Porque Cuando abren la pasita, Cuando abren la porque el pasita. señor habla a las 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Bueno, entonces me regreso a Fernando Soler. Sí. Me dice este mismo amigo, Oscar Santamaría, me dice, oye, fíjate que Fernando va a estrenar una obra de teatro en México, en los teatros de la Unidad del Bosque, que era la obra de Los Ojos del Hombre, Ok. de John Herbert. Una obra fuerte, una prisión, pero trataba el tema del poder dentro de la prisión, trataba el tema de la homosexualidad dentro de la prisión, el tema del amor entre hombres, una obra fuerte. Sí, para ese tiempo, Sí. híjole, súper tabú. Que además fue una obra premio Pulitzer, Ujú, ¿no? Entonces yo la veo como gente que estaba estudiando teatro. ujú. La veo y digo, wow, ese es el teatro que quiero hacer, Claro. ¿no? Porque además cuando sales de la provincia y vas a ver teatro
verdadero. Pareciera Sí, ser malinchista, pero la Ciudad de México tiene otras propuestas. muchas. Entonces hay que entender. Hay todo. Y hay que entender que hay que ir a ver para aprender. Para aprender a veces lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer o cómo hacerlo bien. Sí, no hay malos ejemplos. No, ¿Estás de acuerdo? no. Sí. Decía Fernando, hay dos tipos de teatro. Porque decían, ¿tú qué haces? ¿Teatro comercial? ¿Teatro? Dijo, hay dos tipos de teatro. El bien hecho y el mal hecho. Claro. Y estoy de acuerdo con eso. Sí, porque ¿Explico? puede haber obras muy comerciales como El monólogo de la vagina, Ajá. que está bien hecho. Depende de quién se plante Sí, en sí, las sí, tablas, ¿no? por supuesto. Sí, sí. Entonces, ahí me presenta Fernando en ese camerino, ese teatro, y pasó como un año, pero acuérdate que en el 85 es el temblor. Sí. Y entonces esta casa de las 5 Oriente fue de las casas que no se, porque Puebla se afectó, pero no tanto. Fue como que, ay, esta puede ser que esté dañada. Y de pronto esa casa la dictaminan como riesgosa estando habitada como vecindad. Ujú. Y hablan con los vecinos y le dicen, oigan, hay un tema aquí, Es tienen su que evacuar. responsabilidad. ok. No les dieron no, opción. no, pues era un asunto de... Ok, sí. En ese entonces no existía protección civil, Ujú. pero Bueno, era un relajo. era en un ese relajo, tiempo. pero sí hubo Sí. gente de gobierno que llegó y dijo, oigan, y además ya había ahí ingenieros que estaban empezando a trabajar el auditorio y vieron que empezaron a apuntalar todo porque dijeron, aquí. Y entonces de pronto pues, la gente se espantó y se fueron. Entonces de pronto pues la vecindad quedó vacía. Ujú. Y Fernando ahí fue donde dijo, pues Ahí. sí, vamos a hacer aquí un centro cultural. Y ahí surge el Teatro Hermano Soler de las 5 Oriente, Ok, qué bonito. 318. Gran historia. Gran historia. Que luego el patio era una peña en la que yo ya había pasado el tiempo, ya había renunciado a Volkswagen, porque yo empecé a hacer teatro con Fernando trabajando en la Sí, planta. Sí. Y empezamos, ya llevaba yo como casi 3 años con él haciendo, éramos parte del repertorio Ujú. de la compañía, y era obra tras obra tras obra, cosa que después como actor dices, qué fortuna tuve, qué afortunado fui de hacer temporada tras temporada, a veces de 50, a veces de 100 y a veces de 200 representaciones, porque hacíamos teatro de jueves a domingo. Entonces, Fernando ya había logrado hacer ese lugar, éramos socios en La Peña, fíjate. Ujú. Yo ya llevaba mucho tiempo, entonces yo renuncio a A Volkswagen. Volkswagen. O sea, te avientas ya a la bohemia total. Bueno, no bohemia porque se chambea mucho, pero bueno, Sí, a la vida artística. Es que sí. bohemia porque me acuerdo de una anécdota que este hombre, el director de orquesta, el que estaba peleado con Revueltas, Chávez. Sí. ¿Sabes? Sí. Carlos Chávez Carlos Chávez. decía que Silvestre Revueltas era un bohemio. Sí. Como si no hubiera hecho grandes obras. Ese era un bohemio Ese y era un un bohemio, borracho. claro. Sí, pero bueno, es que eso para mí era más grande de Revueltas, pero Claro. bueno. Ajá. Entonces, una de las obras en las que yo estaba iba a salir a presentarse fuera de Puebla y yo no podía ir por mi trabajo de oficina. Y me dice Fernando, pues vas a tener que tomar una decisión, porque tanto te demanda una cosa como otra. Y además en ese entonces estaba yo haciendo una obra de Alejandro Jodorowsky que se llama El juego que todos jugamos. Ah, qué padre. Y a mí me tocaba decir varios textos, porque la primera parte era como sketches, que eran de crítica social, y la segunda parte que estaba basado en Escucha hombre pequeño de Wilhelm Wright, Ujú. y eran unos discursos al espectador, pero que a nosotros como actores también nos dejaban, ¿no? Y yo había un texto que, si no me recuerdo, decía, ponía de ejemplo a Gauguin, al pintor, ¿no? Y estaba hablando de lo que uno tenía que ser sincero consigo mismo. Y yo decía, Gauguin a los 40 años tuvo que dejar su Abandonó. oficina e hizo una isla. Tuvo que decirse sí y decirse no. De decirle no al bombín e irse con las taitianas. Sí. Sí, claro. Y al final decía, y eso era él, un pintor. Ujú. Entonces yo decía, Claro. me tengo que decir sí, A mí mismo. me tengo que decir Sí. no. Lo hice, renuncié y me empecé a dedicar al teatro. Y fuiste feliz. Claro. Mi primera obra fue en el año de 1986, mi primera obra profesional. Los ojos del hombre. No, perdón, Los cómplices. Ok. Los ojos del hombre fue después. Los cómplices de Antonio Moncel y que estaba basando todavía
no digo todavía, sino estaba basado en un grupo de lo que sucedió en el 68, Ujú. de estudiantes, un poco hay una Sí. versión de Tony Mosel. De Tlatelolco. Y bueno, entonces ya seguir haciendo teatro, en eso llega este momento de decirme sí, decirme no, renuncio. Y entonces tenemos esta sociedad en La Peña, Ujú. porque yo invertí como mi liquidación. Pero nada más como socio, no tocabas ni nada, no te ponías No, el jorongo, no, el bombo, el agüero y todo, ¿no? No, pero nos emborrachábamos más bien en La Peña. Sí, básicamente cuando eres dueño de uno de ese tipo de lugares, Sí. Es riesgoso Sí, si te, muy si te riesgoso, gusta el trago. querida, muy Sí. riesgoso. Sí. Pero fíjate, abrimos La Peña, que eso sí lo hice en sociedad con un querido amigo de acá que se llama Moisés Cabrera, que él era dueño de aquel entonces, ya había sido dueño al principio de los 80s del Sapo Cancionero, que existe aquí en Puebla. Que es una canción, Sapo de la Sí, noche, sí. Sapo cancionero. Ya Sí. se llamaba el lugar. Sí. ¿Te acuerdas que estaba de moda los Bueno, yo no me acuerdo porque tenía No, 2 años. No, claro. Pero Bueno, me han contado. te habrán contado que existían Sí, lugares sí, de sí. trova. Sí, claro, por supuesto, sí. Entonces me dice, vamos a traer a Caíto. Ah, Carlos Díaz Caíto. Yo no sabía quién era Caíto. Sí, era mi vecino. Ah, Ajá. en Cholula. En Cholula. Sí. Sí. Bueno, pues conozco al gran Carlos Díaz Caíto, que luego nos hicimos amigos hasta que murió. Y de ahí empezaron a venir a nuestra peña una serie de artistas que luego se convirtieron en grandes artistas. Fernando Delgadillo, Ujú. Mexicanto, Ujú. Los Filio. Los Filio. Empezaron a desfilar por ahí. Y claro, en ese momento no sabíamos que esos iban a ser famosos después. Oceransky, Edgar Oceransky. Claro, porque les llega luego una época dorada, Sí. como por los 96, Ajá. 97, Sí. empiezan a resurgir todos, porque las peñas pues vienen obviamente con la migración de las dictaduras Ujú, chilenas, argentinas, ujú. llegan a México, empiezan a tocar, y Tilimani, Quilapayún, bla, 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 Víctor Jara, y se hace la peña. Así es. Pero ya de hacer discos y eso es en los 90. Por ahí. Lupita Pineda, que Así también es. le entraba eso, ¿no? Sí, así es. Había también en México, la guitarra azul se llamaba. No, el mesón de la guitarra. Ajá. El mesón de la Que guitarra. ahí también era una peña, ¿no? Sí, creo que hasta la fecha sigue existiendo Ok. una de las sucursales que había. Ok. Bueno, pues ahí empieza la aventura del teatro. Bueno, espérate. ¿Y tu esposa qué te decía? Fíjate que ella siempre fue buena Ah, onda. qué buena onda. Qué Ella buena- estudiaba, nos casamos muy jóvenes. Luego ya por azares de la vida, como a los 10 años nos separamos, pero siempre hemos llevado una... De verdad, no lo digo como gente que dice, no, llevamos una relación civilizada, no, llevamos una relación Bien. humana muy digna. Qué bueno. Sí. De amigos, de padres de nuestras hijas, que ahora son mujeres, ¿no? Es que aparte, mira, yo siempre he dicho una cosa. Si andas con artistas, pues te tienes que aguantar al ritmo del artista. Bueno, O sea, sí, no. Pues sí, o sea, y no, desgraciadamente nos cuesta mucho Sí. trabajo, en el programa pasado lo decíamos, nombrar lo que somos. Sí. Pero o sea, hay matemáticos, hay financieros. Los que nos dedicamos al arte, pues somos artistas, sorry. ¿no? Sí. Bueno, la obra que te cuento, que fui a ver con Fernando, un día llega Fernando Soler y nos dice, voy a intentar montar la obra de Los Ojos del Hombre acá, a ver si dan el ancho. Y yo me acuerdo que el personaje que yo hice, que era un homosexual, pero llegaba a la fiesta de Navidad en la cárcel y hacía un numerito travesti. Ok. Y mi personaje se llamaba Reina, ¿no? Pregunta, ¿ya había salido El Lugar Sin Límites de Ripstein? Sí, claro. Que, eso con Roberto años Cobo, antes, que sí, hizo a esta, Sí. la Manola, se llama la Manuela. La ¿no? Manuela. ¡Qué maravilla! Sí. ¿no? Sí. O sea, es que yo fui el primer transvesti que vi en el cine. Ajá. Fue esa y Sí. fue maravilloso. Claro, claro. Aparte el beso con Gonzalo Vega. No, bueno, sí. No, sí. Yo había visto la obra de teatro. Este personaje lo hacía en aquel entonces Javier Mar, que murió hace poco, que luego también fue maestro mío de actuación, pero él lo interpretaba, además lo interpretaba de manera magistral. Había recibido premios allá en Ciudad de México, porque hubo varias temporadas de esa obra, ¿no? Y entonces cuando me dice, tú vas a ser Reina, dije, me emocioné y dije, bueno, Qué maravilla. Sí. pues lo empecé a ensayar. Javier Marc, con una nobleza, me dijo, yo te voy a asesorar con los bailes, con todo, incluso a que sepas manejar
los tacones. Cosa difícil, Cosa ¿eh? difícil. Como dirían, a que te salga la pluma. Y Sí, que bailes. Claro, ¿no? pues sí, que tengas gracia. Sí, claro. Sí. Y me regaló sus tacones. Ok. Cosa que fue una joya. ¿Y los tienes aún? Sí, los tengo aún. Mira, qué maravilla. Sí, los tengo aún. Sí, pues son de esas joyas que Sí. tienes que conservar. Bueno, hicimos Los Ojos del Hombre, que fue para Ciudad de Puebla en aquel entonces. Estábamos acostumbrados a que estrenábamos una obra, el estreno lleno, y ya cuando venían los días de la temporada, pues 10, 15, 20, si ya te iba bien, ¿no? Y esto lleno. Los Ojos del Hombre estrenamos y en la primera semana ya había preventa para las siguientes 3 semanas. Ujú. Era un teatro de 120 butacas, Wow. preventa. Wow. O sea, como decía Fernando, había bofetadas para ver Los Ojos del Hombre. Sí, claro. Y ahí empieza que salíamos a la calle a algún lugar, pues aquí, centro, ¿no? Y había gente que ya nos saludaba y nos empezaba a reconocer como actores. Adiós, reina. Adiós, reina. Sí. Mi reina. Sí. ¿Cuánto Pues- tiempo estuvo? No, hombre, hicimos 200 representaciones aquí en Puebla. Luego intercambiamos los lunes, íbamos al Foro Shakespeare. Oye, ¿y Héctor Azar ya estaba en el ajo aquí o todavía no? No, todavía no había, estaba a punto de. No, si no mal recuerdo, Héctor Azar creo que llegó Con a Bar- Puebla. Bueno, él estuvo con Bartlett. Con Bartlett, y no me acuerdo si fue en el 90 y alguito. Ok. Creo que fue en el 91, 92. Ujú. Y esto fue unos poquitos años antes. No existía Secretaría de Cultura. Ah, ya. Ajá. Ok, sí. Existía lo más que era el maestro, yo te voy su nombre, el que fundó la Casa de Cultura, Palou. Pedro Ángel. Sí, Sí. Pedro Ángel. Sí, ese era como el emblema de la cultura Ok. en Puebla. Y ahí empezó la aventura. Empezamos a hacer muchas obras más. Y Fernando decía, ten cuidado con el ego, porque el hecho de que los reconozcan en la calle no quiere decir que ya son Ujú. estrellas, ¿eh? Consagrado. Sí. Sí, debo confesarte que en esos momentos el ego te empieza a ganar, No, pues sí. en chiquito, ¿no? Claro. Pero nos invita a hacer, él sigue haciendo teatro, nunca paraba, y dice, vamos a montar Ecus, Ok. Peter Schaffer, Sí. una gran obra de teatro, Ujú. película también. Sí. Y me dice, pero tú vas a hacer, había unos personajes que eran unos caballos, Ujú. Sí, que no hablaban. por eso es Ecus, ¿no? Me dice, vas a hacer el caballo. Pues le digo, ¿cómo que vas a ser el caballo? ¿Y en qué momento habla? ¿Qué es Mr. Ed? ¿O cómo no? Me dice, a ver, en México, cuando se puso esta en temporada, Ancira era el psiquiatra, Jaime Garza era el chavo, y así nos empieza a nombrar, dice, de los que hacían a los caballos. Digo, pues yo creo que lo hicieron porque no tenían chamba. No, Sí. No Entonces, tenían corral. no tenían corral. Total que por soberbia no acepto hacer Ecus. Dije, Y se vuelve un trancazo. no voy a hacer un caballo, que no habla en la obra además. Ujú. ¿No? O sea, pero eso me lleva, junto con otros 2 amigos que eran, no digo que dejaran de ser, en aquel En ese momento momento. éramos 3 personas que dijimos, pues vamos a hacer una obra por nuestra cuenta. Era Pilar Flores del Valle, Humberto Moreno, y yo por intuición digo, pues si les parece yo dirijo. Mi maestro González Caballero me había dicho... El ego, ahí yo Fíjate, dirijo. No, fíjate que más O sea, que sí ego, te- sí era algo que yo dije, tengo que hacer esto. Claro. Porque además González Caballero, cuando estuve siendo su alumno, me dijo, usted en algún momento tiene que dirigir, porque hacíamos ejercicios donde a veces éramos los actores, a veces los directores, y hice una recreación ahí que tenía que ver con una vecindad. Me dijo, usted tiene una intuición para dirigir, intuición. Ok. No me dijo talento, me dijo, tiene usted Ok, intuición. muy listos Sí, los maestros, sí. porque tampoco para que no se suban las barbas. Sí. Total que a mí siempre me ha gustado leer. Y había acabado de leer una novela que se llamaba El coleccionista. Y entonces, la obra del coleccionista, que es de John Fowles, inglesa, estaba basada en un hecho real que sucedió en una región de Inglaterra en aquel entonces, que era un cuate que trabajaba en los correos, se saca lo que conocemos hoy como la lotería, compra un chalet, Ujú. que tenía un sótano, pero era un cuate que empieza a seguir a una chava, la secuestra, Ok. la lleva al sótano
para que se enamore de él. Ok. O sea, el inicio de un psicópata. Sí, del Brutal. del monstruo del ático. Y la mujer seguramente con síndrome de Estocolmo. Sí, bueno, es un poco, también la premisa es la de que salió Miroslava con este hombre, la crónica de un crimen, ¿no? Claro. Que también la secuestra y la mata. Sí, bueno. Claro. Son cosas que ahorita ya no se pueden hacer. Sí. Sí. No, fuerte. Obviamente, esto te hablo de los años 50, la hacen película con Terence Stamp y Samantha Eggar. Ok. Jóvenes, galanes. Ujú, Que decían, así los pusieron en el cine, pero yo creo que John Ford no era el cuate tan... Pero así funcionaba el cine en aquel entonces, ¿no? Pues claro, tenés que poner bellezas para jalar. Sí. Claro. Entonces yo leo la novela y tengo el atrevimiento de adaptarla a teatro. Ok. Y la hacemos teatro. Ujú. Y Tú haces el guión. Yo hago la adaptación. La adaptación. Sí, Es difícil, ¿no? En aquel entonces, como tenía yo la novela tan entendida y tan aprendida, Ujú. Sí fue un ejercicio, porque yo no era dramaturgo, pero sí fue un ejercicio muy interesante de cómo plasmar eso desde mi óptica teatral. Ujú. Porque además luego me di cuenta que era un thriller psicológico, Claro, ¿sabes? sí. Y que yo tuve que darle sesgos porque dije, esto si lo presento como lo plantea la novela, no va a ser atractivo escénicamente. Ujú. Montamos la obra, estrenamos, Manuel Rigada nos abrió las puertas de lo que ya en ese entonces era Espacio 1900. Y ahí en el Teatro Arlequín hicimos la temporada. Claro, luego entendí por qué Fernando Soler se había enojado con nosotros. Pues claro, éramos competencia de cartelera con él cuando él estaba con Ecos. Ok. Y pues como decía Fernando, estrenamos El Coleccionista y fue un madrazo. Qué maravilla. Fue un madrazo, porque además nosotros hicimos la escenografía con nuestras manos, porque pertenezco a una generación donde con Fernando aprendimos, él no fue mi maestro de actuación, fue nuestro maestro de aprender cómo hacer el oficio teatral. Y lo ayudábamos a clavar, lo ayudábamos a hacer todo lo que se tenía que hacer en el teatro, Ujú. como zapateros. Claro, tienes que aprender a hacer todo, saber qué va colgado, cómo se llama el tramoyero, las cosas del tramoyero. O sea, creo que es ¿Cómo algo resolver? es algo muy integral, ¿no? Y más si vas a dirigir, ¿no? Y en ese teatro de cámara, por ejemplo, que no había un presupuesto, cómo convertir una lata grande de chiles Ujú. pintada de negro con un foco adentro y convertirlo en una iluminación teatral. Ujú, ujú. Sí, mañas. ¿Sabes? Sí. Bueno, entonces, pues hacemos los ojos el coleccionista. Hacemos las primeras 100 representaciones en Puebla. Hacer 100 representaciones de jueves a domingo Sí, no, es mucho. con público, Ujú. con público pagado y constante. Luego nos dimos cuenta del éxito que habíamos logrado, ya como creadores escénicos independientes. Y un día pasa una cosa, fíjate. Yo ya me quería ir a México porque el maestro que te digo, el maestro González Caballero me dice, usted se tiene que ir a México. A triunfar Ajá. a la capital. Sí, claro. Y yo decía, ¿cómo me voy? O sea, a ver, no es como me voy, pues si agarro una Sí, de me voy, sí, ¿no? pero el proyecto, ajá. ¿a Una dónde? hija, Sí. estaba yo a cargo de una familia. Sí, sí. O sea, tenía yo, y además siempre he sido responsable, porque Ujú, eso ujú. sí, Sí, ¿no? sí. He sido muchas cosas, pero responsable siempre. Y entonces, digo, pues voy a buscar a ver si por ahí dice el anuncio clasificado. A ver si por ahí dice, yo veía que luego decía, se solicita maestro de teatro, no sé qué. Dije, pues, claro, como si ser maestro de teatro en la Ciudad de México te voy a resolver la vida. Sí. Bueno, y me acuerdo que estaba yo leyendo el Excelsior, porque compraba el Excelsior, porque venía un suplemento cultural muy interesante. Y estaba yo leyendo el Excelsior, el anuncio clasificado. No había internet, no existía. Bueno. ¿No? No Claro. había celulares. Sí. Y veo una audición. Así, una audición para actores en el periódico. Ok. Jamás lo he vuelto a ver. Ok. Era para ti, sí. Y entonces, me acuerdo que cuando un día platiqué con mi papá, le digo, oye, fíjate que voy a renunciar a Volkswagen, me regreso un poquito. ¿Cómo? ¿Que te vas a ir a Ilsa? Porque entonces ¿Volkswagen o Ilsa? ¿no? Ilsa, sí. Dije, no. Estaba no. ahí en Forjadores, ¿no? Ajá.
No, o también estaba allá. por ahí, por donde hacen chamarras, ¿cómo se llama ahí? Pues sobre la autopista. Sanctorum, por ahí. Por ahí, Ajá, por ahí, sí. Que ahora es otra metalúrgica. Y me dice, ¿te vas a ir a Ilsa o? Le digo, no, me voy a dedicar al teatro. Me acuerdo que agarró el periódico, anuncio clasificado, porque ahí buscábamos el trabajo. Me dice, aquí donde dice se solicitan actores, por favor. Mira. Y ese día lo encontraste. Ahí. Ok. Voy, hago la audición. ¿Pero era para teatro también? Sí. Ah, ok. Era un proyecto muy grande, que era un proyecto didáctico para trabajar giras en escuelas a nivel nacional. Y me quedé. Y entonces era el año 92. Y de pronto un día estaba yo en un hotel de la Ciudad de México, ya instalado para ejercer mi oficio allá. Y desde entonces. ¿Y desde entonces te quedaste? Desde entonces me quedé en Ciudad de México. En ese entonces yo iba y venía, pero no trabajaba tanto como actor. Más bien me dediqué a Ciudad de México, 100%. A veces dicen, ¿existe la suerte? Digo, pues yo creo que es una mezcla entre sí las oportunidades que de pronto, como esto, porque agarré el periódico ajá. y me encontré con un anuncio clasificado para una La audición. serenditia. Sí, ¿No? sí. O sea, sí. ¿no? Pero me considero afortunado, sí. Pero también, y no lo digo con jactancia, Disciplina. siempre me he preparado. Tosudez, Siempre. Claro. Sí. Y cuando estás en la Ciudad de México, y mis colegas que lleguen a ver esa entrevista lo saben, en la Ciudad de México hay mucha competencia. Claro, ahí sí se te baja, te bajan los humitos, güey. Todo es casting. Sí, claro. Todo es casting. Y en el casting, si no tienes capacidad, pues no estás, ¿no? Entonces tienes que aprender a tener la humildad de reconocer, como decía Fernando, hay 4 niveles. Nos decía, la inconsciencia de la incompetencia es cuando eres un bruto y no te das cuenta que eres un bruto, pero quieres estar en el escenario, ¿no? La conciencia de tu incompetencia. Cuando te empiezas a dar cuenta, cabrón, pues es que sí está bien padre, me encanta, pero le tengo que chambear. Echar ganitas, sí. La conciencia de la competencia. Cuando ya has estado trabajando en el estudio, porque yo sí creo en la escuela, no solamente en las tablas. Creo en la escuela porque estudié y creo en la experiencia que te da las tablas. Pero la conciencia de tu competencia es cuando, y yo creo que es en cualquier profesión, pero hablo yo desde la mía, ¿no? Cuando ya te das cuenta que empiezas a ser bueno en lo que haces. Y la inconsciencia de la competencia. O sea, cuando empiezas a hacer las cosas bien y te lo dicen. Y no te la crees. Y dices, puta, pues qué bueno, porque no le pensé tanto, ¿eh? Qué bueno, qué bueno porque no me veo así. Sí. Que es una parte del síndrome, el famoso síndrome del impostor. Ajá. Que si lo tienes equilibrado con el ego, es a toda madre, ¿eh? O sea, sí. Mira, te digo la verdad que dijiste el ego. Pero el ego es el yo, se necesita. Ajá. Ahorita está demasiado satanizado el ego por tantos gurús, gurús y coach espiritual. Pero el ego es intrínseco al ser humano. Es intrínseco. O sea, yo creo que a mí en lo personal, si habláramos del ego, porque es mentira que seas como un ser puro, que no tiene nada que ver el ego en tu ser, yo creo que tiene que ver más con el mostrar lo que he aprendido a hacer en mi oficio de la mejor manera y no, por ejemplo, que ahorita hablaremos, no que me digan, oye, te vi en la serie fulana. Claro. Eso está bien. Sí. Pero no va por ahí mi ego. Eso alimenta un poco la vanidad, ¿no? Sí. El brillo que da la parafernalia de ser reconocido, porque también está bien, se siente bien ser reconocido, por supuesto. Pero la onda es no quedarse estacionado en que, ya salí en la serie de Netflix, ya salí con determinado productor, con determinado actor, o me fui al extranjero como tú has estado en España trabajando. O sea, le has chambeado y le has tanoneado para salir y para irse. Ahora, ¿qué onda con, de pronto, en el oficio del actor, el de pronto el perder la individualidad? ¿Cómo regresas a tu personaje, a tu yo? O sea, cuando tienes que estar cambiando de piel constantemente, sobre todo en el teatro, ¿no? El teatro. Sobre todo en el teatro, o sea, porque la tele es otra cosa. Es otro proceso. Es otro actoral. proceso, sí. Pero el teatro sí es algo que es profundo, que se tiene que sentir, ¿no? Es una religión.
Y que aparte cada función es distinta. Sí. O sea, según el humor que tú andes, lo que te haya pasado en el día, la tragedia que hayas tenido o la alegría, o el tema de salud, etcétera, sí te cambia la actuación del día, ¿no? Sí. Mira, dos cosas. Una, siempre cuando piensa, es muy común la pregunta, ¿qué te gusta más, el teatro? A ver, a mí me gusta el arte escénico. Soy un artista escénico, soy un creador escénico. Bueno, pero tú sales a escena hasta cuando sales a la calle, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno. Sí. Uno sale a escena. Sí, o sea, claro. sí. Como hace rato que estábamos aquí sentándonos, Sí. ¿no? Es mi ángulo, no es mi Claro, ángulo. Sí, andas ¿no? buscándole. Pero bueno, el oficio tiene diferentes vertientes, como es qué es actuar en el teatro, qué es actuar ante una cámara. Ambos tienen sus detalle de cómo hacerlo. Sus métodos. Sí. Ujú. En el cine, como siempre se ha dicho, menos es más, la energía tiene que ser más mesurada, hasta cómo manejar tu mirada, cuándo parpadear, cuándo no parpadear, cómo dosificar tu energía, es otra cosa. Pero sin duda alguna, la creación artística, para mí, la disfruto profundamente en el escenario teatral. Sí. Bueno, a mí me toca por generación ser parte, primero con el maestro González Caballero, que él tiene su propia metodología, que fue la base de lo que yo empecé a hacer. Y luego empecé a estudiar el método del Actor Studio, Strasberg, que Ujú. era Lee Strasberg, de Strasberg, que ¿no? enseñó a actuar a Sí. Marilyn Monroe. Marilyn que era Monroe, complicado, porque sí. volvemos a lo mismo. Aparte, no es lo mismo ser en ese tiempo, bueno, todavía Sí. anteriormente, ¿no? Era el descubrir a la estrella, ¿no? O sea, te veían en la calle. Ahora ya no, o sea, yo salgo todos los días en tacones a ver si alguien me A ver descubre, quién me descubre. y nadie me descubre, ¿no? Pero antes era descubrir a la chava guapa, a la Claro. María Félix, ¿no? O sea, y decir, órale, vas, aunque no supieran actuar un carajo. A ver, Sí. María Félix en El Peñón de las Ánimas es bastante malita. Sí, sí. Y la Monroe igual. Sí. Fueron creciendo porque llegaron estos metros. Los hombres no. Ahí tenían una desventaja terrible, y yo creo que hasta en tu momento también, Sí. y hasta ahorita también, el hombre cuando actúa, y en general todas las artes, creo que necesita demostrar más, aunque el tema feminista diga, Ajá. es que nos cuesta más trabajo a nosotras llegar. No es cierto. En temporada de Emilio Azcárraga era muy fácil llegar a ser estrella en siendo los mujer. tiempos, ¿no? Sí, Sí. sí. Mira, Lee Strasberg, que además él tropicaliza el método de Stanislavski. Ujú. Pues estamos hablando de los años 40. Sí. Ya tenía muchos años de haber investigado su metodología Stanislavski allá en el Teatro de la Gaviota en Moscú. Ujú. Y él fue el primero que hace una metodología de observación como una técnica actoral en el mundo. Ok. Lo demás era empírico. Y empieza a viajar a América y Lee Strasberg, digamos que tropicaliza la metodología de Stanislavski Ujú. al mundo occidental. Ok. ¿Sí? Sí, porque es muy distinto aparte. Era muy diferente de idiosincrasia. Todo, la Sí. manera de vivir, de expresarse. O sea, el clima, desde el frío. Sí, O sea, sí. como los rusos. Así es. Sí. O sea, los rusos, aparte de chiquititos, están Sí. en la gimnasia, en la música, son disciplinados porque tienen Un que arte vivir. extraordinario. Vivir porque si no se congelan, Claro. ¿no? Entonces, empieza a migrar el método de Lee Strasberg, Nueva York, y hay gente que empieza a permearlo a México. Sequizano fue de los primeros que lo empieza a traer. Y yo empiezo a estudiar el método de Strasberg como parte de mi preparación. Y claro, pues imagínate, yo en aquel entonces, pues obviamente era fan de Robert De Niro, de Al Pacino, de Dustin Hoffman, pues todos egresados del Sí. Actor Studio. Entonces, Sí. era esta cosa Ujú. intensa. Pero yo que siempre he tenido no la apertura, la necesidad de aprender, al mismo tiempo pude tener clases con Eugenio Barba, que era el director del Odin Teatret, que era otra forma de hacer arte escénico. Como llegar a una emoción a través de la respiración y no con la metodología del Actor Studio, de que el monólogo interior y el recuerdo emocional de cuando Ujú. era otra forma. Claro. Entonces vas armando una caja de switches Sí, sí, de para aprender tus emociones. como dice el gordo del toro, ¿no? Tu gabinete de curiosidades. ¿no? Así es, un gabinete de curiosidades. Sí, jalar acá la herramienta. Sí, entonces
Yo considero, y lo digo desde un ángulo muy personal, porque cada quien puede hablar desde su experiencia al respecto, es una combinación de conocimientos respecto a la técnica para actuar. Porque así como estuve con ellos dos, tuve grandes maestros posteriores. Con Héctor Mendoza, luego también empecé a ir cada año a Madrid con Juan Carlos Corazza, que es un gran maestro. De hecho, hasta el día de hoy es el coach de Bardem y de Penélope, porque ahí estudiaron con él. Y hace un taller internacional de actores, y yo iba cada año. Luego, todavía hasta 2018, estuve con Jorge Eines, que es un argentino también radicado en Madrid, pero siempre buscando las formas de abordar esto que tú me preguntabas. Entonces, la realidad es que cuando tienes tu oficio bien cimentado, como dices, esa cajita de curiosidades bien armada, que yo digo es como una caja de dimmers, aquí le subo, aquí le bajo. Cuando tienes bien aprendido eso y tienes la posibilidad de hacer tu propuesta como artista, eso pasa. Prendes la cajita de curiosidades, entras a escena, lo haces y sales y se apaga el switch. Y regresas a tu... Este rollo de que yo salgo de escena y me quedo acá... Clavado, bueno, ¿no? a lo mejor hay colegas que les pase. A mí no me pasa eso. Sí, hay gente que de pronto se queda en su personaje, ¿no? O también actores que no se pueden despojar nunca del personaje, ¿no? O sea, lo hemos visto en el cine hollywoodense, pero también en el nacional. Ejemplo, Cosío. Joaquín Cosío, que es un grandísimo actor. Sí, gran persona. Todo el mundo le dice cochiloco, güey. Cochiloco, o sea, y de hecho apenas tuvo una entrevista que dijo, oye, se me acercaron los malillas de verdad y me dijeron, oye, o sea, es una actuación, ¿no? Pero desgraciadamente se quedan con el personaje. O este niño Boneta, no le quitas el papel de Luis Miguel, güey, ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿cómo de pronto despojarte, ¿no? De esos personajes? Mira... o es que también la gente te lo pone, pone esa pijama, ¿no? Mira, muchas personas piensan que yo empecé a hacer televisión desde que me fui a México y no fue así. Yo me dediqué mucho trabajo en teatro que afortunadamente yo empecé a generar mis producciones. Eso creo que también es bueno. Claro, porque aparte tienes una productora. Ajá. Porque también de actuación, digo... para vestir bien, comer bien y andar muy holgado en la vida, uno se tiene que dedicar a abrir el otro cajón del gabinete. Tienes que aprender a hacer empresa con tu oficio. Sí, exacto. Eso es importantísimo. Profesionalizarlo, hacer empresa, sí. Primero tener una empresa, bueno, no es que ya no la tenga. Primero empecé a producir que hasta la fecha lo hago, mis conceptos teatrales. Ahora ya también busco apoyos con el FONCA. Algunos los gano, algunos no, pero siempre estoy en ello. En algún momento de mediados de los 90 estudio cine en México y abro una casa productora que hasta la fecha afortunadamente sigue desde hace casi 20 años, que es Seca Producciones. Seca es Z-E-K-A, significa talento en árabe. Ok. ¿Sí? Y entonces empezamos a generar desde ahí proyectos tanto escénicos como audiovisuales en todo el sentido de la palabra, desde spot para publicidad, hacemos documentales, ahorita estamos preparando 2 proyectos documentales propios y un proyecto cinematográfico que tiene que ver con Puebla, con historia de Puebla, y estamos en ello. Pero bueno, a lo que voy es que cuando empiezas a producir tus propios, me regreso al teatro, tus espectáculos teatrales, te da la posibilidad, de aprender a hacer empresa. Y no es solamente montar una obra de teatro, es aprender, ya tengo mi producto y a quién se lo vendo, cómo lo hago rentable. Porque abrir el telón en una temporada es muy padre. ¿Cómo mantener una temporada? Es otro tema. Tienes que aprender de mercadotecnia, tienes que aprender de muchas cosas para que tu oficio se convierta en industria. Claro. Es un tema. Sí. ¿No? Ahora, yo te vi muy cercano. Obviamente, a veces hay que acercarse al Estado necesariamente, ¿no? Que no está mal, digo. O sea, de hecho, hay partidas gubernamentales para el cine y para proyectos.
Y qué mejor que de pronto los gobernadores, los presidentes municipales, la gente que está en la política apoye el tema artístico. Tú llevaste una campaña bastante exitosa con Miguel Barbosa. Sí. Que se oyó por todos lados, o sea, y de hecho hicieron una gran presentación, los videos estaban padrísimos, o sea, se veía la producción, se veía la mano de alguien que sabe de cine. Fue una licitación. Ok. Que eso me da mucho orgullo. O sea, la ganaste, no fue porque eres mi compa, ahí te va. No, fue una licitación que hubo en ese año. Querían hacer una campaña, fíjate, no era una campaña política, era una campaña para dar a conocer lo que ofrecía el Estado. ¿Turística? No solo turística. Okay. Trabajamos con 5 secretarías, con desarrollo rural, con turismo, con economía, que la secretaria de Economía en aquel entonces, Olivia Salomón, era la líder de la campaña. Sí, le dio mucho auge también. Sí, ella estuvo muy cercana, a ella la nombró en ese entonces el gobernador Barbosa, responsable, líder desde el lado del gobierno. Estábamos también con medio ambiente. Me está faltando una, es que ya... Bueno, ahorita, eran 5 secretarias. Cultura. Cultura, ¿cómo se volvió? Sergio Cultura, Vergara. sí, cultura. Sí. Entonces, era una campaña doble, porque fue, uno, hacer una marca ciudadana, porque era una marca ciudadana, no era un eslogan político o gubernamental. ¿Tienes ganas de Puebla? Era para que la gente de Puebla la hiciera suya y trascendiera la marca como hoy en día es CDMX o I Love New York, una marca que representara a la ciudad y que para la ciudadanía fuera un emblema y que trascendiera las fronteras de los periodos políticos. Ok. No voy a poner a hablar ahorita de eso, desgraciadamente pues ahorita ya cambió la administración y desapareció la marca. Sí. Pero la marca ahí está, porque además es dominio público. O sea, uno podía agarrar el logo y ponerlo en sus camisetas, en su... Hoy en día lo puedes hacer porque desde aquel entonces se abrió a la ciudadanía. En el sitio web que todavía existe, que se llama Tienes Ganas de Puebla, el que quiera puede entrar, bajar la aplicación de cómo usar la marca y lo puede hacer porque fue una marca ciudadana siempre. Okay. No era un eslogan político. Y tú armaste todo el tema de spots, Entramos a la licitación. Ajá, ok. Yo con un equipo en la Ciudad de México, porque era un proyecto grande, era un equipo de publicistas, nosotros como realizadores cinematográficos, con otro equipo que llevaba la parte de marketing digital. Éramos un equipo de 40 personas. Ganamos la licitación y lo curioso es que cuando nos sentamos la primera vez ahí en Casa Guayo a hablar, pues fue una sorpresa para ellos saber que tanto yo como otro compa que estaba ahí en el proyecto éramos poblanos. Ok. Barrio Los Sapos, en mi caso. Mira, sí. Y le dio mucho gusto al gobernador Barbosa. Es que a Barbosa le gustaba mucho ese tema. Le gustaba mucho que fuera de aquí, su gente, etcétera. Y conocemos a Puebla como la palma de nuestra mano. Tuvimos la campaña 7 meses. De repente hay alguien que ha dicho, ¿cómo es posible? Pagaron tantos millones por un jingle. No fue un jingle, no fue una canción. Fue una campaña de 7 meses para promocionar lo que ofrecía el Estado. ¿Cuánto les cuesta irse a una borrachera, por favor? Entonces, ¿cuánto cuesta una campaña? O sea, es que es en serio. De pronto uno, como ciudadano, es crítico de lo que se ve. Porque dices, es que ¿cómo se gastaron tantos millones? Espérate. El tema del dinero, el dinero cada vez vale menos. Hay un departamento que se llama Secretaría de la Función Pública, donde tú no puedes hacer nada sin que pase por ahí. Exactamente. Y te piden, tienes que tener a una empresa que te da una fianza. Claro. Y hasta que tú no entregas todo lo que tienes que entregar en reportes, en entregables, en PAPA, que es un trabajo brutal. Lo sé. Sí, no. No te dan tu carta de liberación para que la fianzadora te libere. Sí. Son palabras mayores. Sí, es un tema de empeñar ahí tu palabra, tu honor y demás. Oye, creo que se nos acaba el tiempo de tu programa. Ya me estás apurando. No, sí. A ver. Pero bueno, Ángel, ¿qué hay ahorita? ¿En qué andas ahorita? A ver, son 2 cosas. La primera, mañana 16 de abril, bueno. Sí, mañana sale, o sea, hoy 16 de abril. Ok. Se estrena en Netflix una comedia
Es la primera vez que hago comedia en series de televisión. Se llama Yo no soy Mendoza, Ok. una serie que fuimos a grabar el año pasado a Bogotá. El protagonista por parte de México es Badir Derbez. Ok. Laura Londoño, que es una estrella en Bogotá. Colombiana. Ajá, y es un gran reparto de verdad. Está Humberto Zurita, Erika de la Llave. O sea, somos un reparto estelar fuera del reparto protagónico extraordinario. Es una obra, perdón, es una comedia de verdad divertidísima. Son 40 capítulos, que es un formato Bueno, largo. corto, pero muy buena comedia. Ok. Y es la primera vez que hago comedia. ¿Tú, cuál es tu papel que Yo hago un interpretas? personaje que es el gerente de un área de cobranzas. Híjole, Ajá. no, bueno, tienes mucho donde Ajá. cortar porque son tremendos. Tremendos, Sí. pero todo va en un tono de comedia. Yo me llamo Gustavo, Ok. me dicen Gusnavo. Y no cuento mucho, Ok. pero es una comedia de enredos, de situación. Entre situaciones México-Colombia, porque sí hay dicen, es un dramedy, porque sí hay un rollo como de dos mafias que se confrontan en un casino. Ok. Extraordinaria, véanla. ¿Quién dirige? ¿O va cambiando el... No, Marroquín era el director, el director por parte de... porque se produjo todo allá. Se grabó allá todo. Sí, Ujú. la proyecta, la transmite Netflix, es una producción de Sony Pictures. Ujú. Y como se hace allá, Marroquín fue el director, uno de los directores. Había otro director mexicano, ahorita la verdad, una disculpa, pero olvidé su nombre. Pero Marroquín fue con quien estuvimos allá como director principal. Y es una, de verdad, muy buena comedia. Pues hay que Y verla. para no mí hay muy que- contento porque es Sí. la primera vez, siempre me dan personajes de malvado. Es que los villanos, Ángel. A eso te iba a preguntar, ya nos podemos extender un poquito más, no pasa nada, es internet. Ahorita sales, ¿no eres el villano o sí? Es un villano en comedia. Ok, que también no deja de ser villano. Pero para Perdón. mí el tema del villano siempre, para mí el villano Mira, es parte del- siempre es el protagónico. Sí. O sea, uno recuerda casi siempre a los villanos. Ah. O sea, yo te vi, tú saliste en Cuna de Lobos, la segunda, Ajá. ¿no? Sí. Con Bueno, esta chica española. El año pasado todavía. Yo he trabajado muy poco en Televisa. Ujú. Trabajé muy poco en Televisa porque justo cuando llegué no me echaba. No me echaba. No, me costaba aguantar lo que se requería para entrar a Televisa, que nada más era Televisa, no existe otra Sí. cosa. Entonces, lo que te decía hace un rato, yo empecé a participar en series hasta como a los 49 años. Y bueno, y ahorita es un universo el tema de las series. Es lo de hoy, ¿no? Empecé a hacer Sí. series con Argos, además. Ok, con con Epigmenio Epigmenio Ibarra. Ibarra. Sí. Empecé ahí en una serie que se llamaba Infames, que es una Sí, gran sí, serie. sí. Luego hice la primera temporada de La El Señor de los candidata Cielos. también, no estuviste en la candidata, En ¿no? la candidata. Y Ujú. el año pasado, que sí, luego ya he hecho cosas con Televisa y que siempre trabajo ahí en una producción que es con Giselle González, que me gusta mucho. Hicimos una que se llama María de Pasiones. Hacía yo un fiscal corrupto. Ok, casi no se dan. Sí. Sí. Sí, y Pero ahora bueno, la comedia. ¿te gustan más? Pero tú qué prefieres? ¿El villano? Los disfruto mucho. Es muy disfrutable. Te da unas gamas como actor brutal, Claro. pero no sabes cómo disfrutar hacer la comedia. Porque me descubrí Otra a esta faceta. etapa de mi carrera Ujú. y de mi Otras edad. habilidades. Me descubrí Que con eres, habilidades. que eres chistosito. Se me dio. No, pero espérate, la buena comedia tiene que ser inteligente. A ver, las bromas, no eres el simpatías. O sea, Sí. desgraciadamente tenemos esa cultura en México de la bromita, de Sí. pastelazo, etcétera. No, el buen humor es inteligente. Y no payasear. Claro, no Sí. debes de payasear. Por ejemplo, bueno, apenas estoy repitiendo Mirada de Mujer porque salió la nueva, ya sabes, el escándalo que si la Sí. gaviota regresó a las... Y entonces me eché la serie de Mirada de Mujer, Sí. versión 2025, y me estoy echando la versión Sí. noventera. Y Ari Telch, híjole, qué sobreactuado Ari Telch. Pues sí. Madre mía. Pues sí. Eran O otros sea, tiempos. Era otro tiempo. Lo que tú estás diciendo, o sea, de pronto la tele necesita cierta mesura. Mesura. ¿No? O sea, Naturalidad. querido Ángel, ya para irnos Sí. rápido, 3 preguntas rapidísimas. Sí.
Emilio García Riera, que era crítico de cine, hizo grandes libros sobre la crítica de cine, Sí. decía que el cine es mejor que la vida. Ajá. ¿Tú qué piensas? Creo que es mejor, dependiendo de la mirada del cineasta, es mejor porque algunas veces te muestra lo que en la vida real no logramos hacer y algunas veces te muestra lo que en la vida real no alcanzas a ver. Claro. O sea, desde ese ángulo, Sí, ¿no? sí. Desde ese ángulo. Creo que esa es la magia que tiene el cine. El saber contarte historias desde un ángulo que desde el ojo humano no alcanzas a ver, eso es lo que convierte al cine en sus grandes dimensiones. Claro. Y sí coincido. Totalmente. Sí, Sí. 2, segunda pregunta. Si te vas a una isla desierta y te tienes que llevar 3 películas para ver el resto de tu vida. Ujú. El resto de tu vida. Obviamente, quién sabe dónde la vas a ver, güey. Pero Sí. vamos a poner utópicamente hay una televisión ahí. Te tienes que llevar el viejo DVD. ¿Qué películas te llevarías para ver el resto de tu vida? Que no te cansas. Sin duda, El lado oscuro del corazón. Ujú. Sin duda, Cinema Paradiso. Ok. Y un poquito de acción. Fuego contra Fuego. Una película donde actúan Robert De Niro y Al Pacino. Sí. Grandiosa Gran- película gran con una película. toma secuencia bestial. Esas 3. Ahorita No me quiero poner tan intelectual. No porque sé si a ya- veces dices temas Claro, intelectuales y dices, sí, híjole, sí, está sí. padre, pero me voy a aburrir luego. La pasión de Juana de Arco, sí. No. Ahora, última pregunta para ti. Bueno, ya me contestaste si villano o comedia, ya te gusta más el villano. Y de obras de teatro, de libros de teatro, ¿cuáles son tus 3 no negociables que siempre vas a regresar a ellos? Libros de teatro. Obras de teatro. Obras de o teatro. sea, shakespeariana Ajá. o Bertolt Brecht o ya sabes. Sí. Mira, sin duda alguna, la Gaviota. Ok. ¿Sí? Por supuesto, apenas que lo estoy retomando, Ricardo III de Shakespeare. Sí. La Gaviota de Chekhov, ¿no? Sí. Ricardo III, porque insisto mucho en que el poder se repite. Y en Ricardo III, Sí. Bueno, es que no hay nadie como Shakespeare para traducir la condición humana. sí. O sea, es increíble. A mí tuve la fortuna de que me regalaran Ricardo III, Ángel Luis Pujante, que es el traductor de Shakespeare más conocido ahorita. Tiene 80 y tantos años, fui hace 2 años, me lo presentó don Miguel Sáenz, que es el traductor de los alemanes. Pero Ángel Luis Pujante me dedicó, él le traduce a Cátedra y a otra editorial, no recuerdo ahorita cuál, pero me dedicó todas las obras de Shakespeare. Le dije, bueno, fírmamelas, porque yo te estoy leyendo a ti, no estoy leyendo a don William Shakespeare, Claro. porque no lo estoy leyendo en inglés, estoy leyendo tu interpretación. Sí, ¿no? sí, claro. Y es una maravilla. Ángel, querido, tienes que regresar. Dime. Fuenteovejuna de Lope de Vega. Fuente. La tercera. No, bueno, que luego dan ganas de que ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Híjole. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Querido. Te gracias. espero próximamente. Vamos a ver la serie en Netflix. Sí. Repíteme el título. Yo no soy Mendoza. Yo no soy Mendoza. Sí. Y yo sí soy Alejandra y tú sí eres Ángel. Gracias. Gracias, Y querido. recuerden que un pueblo sin arte es como un cielo sin estrellas. Eso, El arte cambia a las personas. totalmente. Sí, gracias. Gracias, querido Ángel. En un mundo lleno de expertos en todo, aquí nadie nunca dijo. Un podcast sin mame.